buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que te encuentres para revisar este material. El día de hoy, apreciados aprendices, vamos a empezar entonces a crear nuestras tablas después del resultado del análisis con el diagrama de entidad-relación que vimos en la jornada anterior. Les recuerdo el material de apoyo del documento de nombre Procedimiento para el modelado de datos en diagrama de entidad-relación. Si tuvieron en cuenta este documento, lo primero que hicieron fue hacer una breve descripción del sistema para poder comprender al cual ustedes le desean diseñar el sistema, la base de datos, porque debemos de conocer muy bien su funcionamiento antes de empezar a crear. Si no lo conocemos, difícilmente podemos crearlo. Si lo creamos, lo vamos a crear con algunos faltantes. Después de haber analizado el sistema, ustedes empezaron a crear ese diagrama de contexto, que es donde identificamos el nombre del sistema como tal y las entidades que hacen parte del sistema. Y ya habíamos hablado de que las entidades tienen que ver, por ejemplo, como aquellas tablas que vamos a tener en nuestro sistema, en nuestra base de datos, ¿sí? Por ejemplo, una entidad que se llame cliente, que contendrá en su interior algunos atributos. Entonces, en el diagrama de contexto, como lo podemos apreciar en estas imágenes, está el nombre del sistema y las entidades que interactúan en el sistema. También podemos encontrar un sistema con unos subsistemas, siendo que esos subsistemas poseen unas entidades, porque hay unos sistemas que son muy complejos, que están compuestos por diferentes sistemas de diferentes actividades. Entonces aquí tenemos un ejemplo de nuestro diagrama de contexto, que es el primer diagrama o el principal para poder realizar nuestro análisis a fondo. Después de ello, empezamos a identificar qué tipo de relación existe entre estas entidades del sistema, si es de uno a muchos, muchos a muchos, o muchos a uno, o muchos a muchos. Ya habíamos dialogado también en la parte visual, en la parte gráfica, de qué manera podemos señalar si es uno a muchos o muchos a unos. Aquí tenemos un ejemplo de la relación que existe entre las entidades, por ejemplo, que es de uno a muchos, que esta entidad yo puedo encontrar varios datos, varias informaciones de diferentes entidades en este aspecto, porque serían varios. Después de ello explotamos un poquito más el diagrama, pasando a un diagrama donde encontramos qué tipo de relación tienen estas entidades. Lo que vimos anteriormente es la cardinalidad, uno a muchos, muchos a uno, muchos a muchos. Lo de ahora es qué tipo de relación, es decir, cuál es la acción que se ejecuta entre una entidad y la otra. Por ejemplo, una entidad que se llame cliente, y si estamos hablando de la biblioteca, podría ser otra entidad que se llame préstamo. Entonces, el cliente realiza préstamos, que puede ser un cliente, de cardinalidad, un cliente realiza muchos préstamos, porque un cliente en el mes o en la semana o en un día incluso puede realizar varios préstamos. Prestó un libro, prestó un video, prestó no sé, un equipo de cómputo para consulta en internet, bueno, de las diferentes herramientas que tenemos a disposición en una biblioteca, por ejemplo. Finalmente ya vamos acomodando un poquito más esta información a modo de tablas, identificando cada uno de los atributos que hacen parte de esas entidades. Los atributos son esas características que identifican a esa entidad. Por ejemplo, la entidad, volvamos con el cliente. El cliente tiene un código de cliente, que puede ser la cédula o un código especial. Siempre hay una llave, ¿no? Una llave primaria, y es el código, que luego vendría el nombre del cliente, el apellido del cliente, la dirección, el teléfono, el email y demás datos que deseemos que aparezcan en nuestra tabla. Entonces ya aquí lo vamos ampliando, lo vamos desglosando un poquito más. Más allá, pasamos de esta tabla que hemos desarrollado en nuestro diagrama a convertirla en una tabla haciendo uso de nuestra herramienta de Excel. Es entonces donde vamos a empezar hoy a identificar cómo es que creamos estas tablas y cómo las volvemos de una manera más dinámica para poder consultar información y dar una respuesta efectiva en un tiempo corto, ¿sí? Dando un muy buen resultado a nuestro cliente cuando nos solicite la información, o para nosotros mismos, o de pronto para las personas a quienes les ejecutamos las acciones. Digamos, nuestro jefe nos pide un informe, entonces que fácilmente podamos hacer la consulta de estos datos.
Aquí tengo un ejemplo de una tabla de un diagrama anterior, ¿sí? Y aquí ya lo que hacemos es que cada uno de estos atributos de la entidad cliente, que sería el nombre de la tabla, lo vamos a convertir en una tabla de Excel. ¿Listo? Entonces pasémonos de Excel. Aquí nos encontramos, ese archivo lo tienen ustedes en sus plataformas, se llama ejercicios FUN, y en él, en cada una de las pestañas, encontramos diferentes elementos. Voy a hacerles un breve repaso, un breve recuento de lo que dialogamos en la jornada anterior. Tenemos nuestra plantilla electrónica de Excel, que es una herramienta de hoja de cálculo donde nosotros insertamos datos que a nosotros nos brindan información y a su vez podemos finalmente pues tomar unas decisiones. En nuestra hoja de Excel nos encontramos con una hoja totalmente cuadriculada, pero lo que quiere decir que por ser cuadriculada ya tenemos una tabla. No, nosotros la creamos. Características de nuestra plantilla electrónica del Excel. Tenemos columnas, que es el conjunto de celdas que están dispuestas en forma vertical, y filas, que son conjunto de celdas que están dispuestas en forma horizontal. ¿Qué es una celda? Es un espacio individual donde nosotros ingresamos los datos, como por ejemplo lo que tengo aquí señalado. Las columnas, retomando la columna, la identificamos con las letras del alfabeto: A, B, C, D, E, hasta la Z, y cuando finalice empezamos en combinación de A, B, A, C, A, D, hasta en 3 combinaciones del abecedario. Y las filas, que es la unión de las celdas en forma horizontal, los identificamos con los números naturales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así. Podemos encontrar cualquier cantidad de espacios para almacenamiento de nuestros datos. Tenemos nuestra cinta de opciones, al igual que en otras herramientas como es el Word y el PowerPoint, pero en esta en muy particular tenemos una pestaña que se llama Fórmulas. Esa la vamos a trabajar mucho, o si no, con esta área especial que es la barra de fórmulas o de contenido, que es donde nosotros identificamos el f de x, que quiere decir función de.